hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto saludarles. Queremos compartir este video, las enseñanzas que vamos teniendo, con el fin de que todos vayamos conociendo la palabra de la misma manera. El tema que quería compartirles hoy es el tema de obras de la carne o demonios. ¿Y por qué surge este tema, mis hermanos? Porque hay mucha controversia dentro de los cristianos. Algunos piensan que todos nuestros actos pecaminosos es porque hemos sido seducidos por algún demonio, por algún espíritu que nos lleva a hacerlo. Otros firmemente creen que son obras de la carne. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra, porque recordemos que a través de la palabra es como pueden ser despejadas todas nuestras dudas. Y ese tema lo basamos en el libro de Gálatas 5. Estas citas yo se las voy dando y ustedes pueden ir tomando nota y verlas con tiempo en casita. Dice en el libro de Gálatas, en el versículo 16 dice: Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y más adelante dice, en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y da una lista enorme, mis hermanos, y concluye diciendo, envidias, homicidios, borracheras, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os he dicho antes, que el que practica tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener muy claro en contra de qué estamos luchando, o cuál es nuestro principal enemigo. Decíamos ese día que nuestro principal enemigo es la carne, principalmente como lo nombra el apóstol Pablo, y posteriormente tenemos un amigo que lo conocemos que es Satanás. Pero ¿qué poder tiene Satanás en mi vida? Satanás, mis hermanos, es verdad que es real, es verdad que existe, pero no le voy a dar más relevancia a mi vida de la que ya Cristo nos dejó. Entonces, conocemos efectivamente que existen los demonios, que existen obras de las tinieblas, obras de maldad. En los evangelios constantemente Jesús habla de liberar a ciertos endemoniados. Habla del endemoniado de Gadareno, de la mujer que era jorobada, del mudo sordo. Pero eso no quiere decir, mis hermanos, que todo lo que nos rodea precisamente deben de ser demonios o espíritus. Recordemos que esas personas que eran liberadas eran personas que no conocían a Jesús, eran personas que vivían cautivas en el pecado, que no habían deslumbrado esa verdad de Cristo Jesús en ellos. Entonces, Jesús nunca hizo ninguna liberación dentro de la sinagoga, nunca libertó a los suyos, sino que Él hacía estas liberaciones demoníacas o posesiones demoníacas a aquellos que no le conocían. Entonces, mi hermano, tú y yo ya le hemos conocido, tú y yo ya tenemos la libertad que Cristo nos ha dado a través de la cruz del Calvario, a través de Jesucristo su Hijo. El mismo Dios nos dio libertad. Y cuando hablamos de libertad en Cristo, hablamos de toda la libertad que podemos tener en Él. Y en ellas incluye principalmente la libertad que nos dio de todas esas obras de maldad. El apóstol Pablo habla de obras de la carne. Hay muchos textos, mis hermanos, y te voy a mencionar algunos para que tú los vayas analizando. Colosenses 3:5, Romanos 8, del 6 al 8, casi ese libro de Romanos te va a hablar siempre de lo carnal, de lo que nos produce todos esos deseos. No son los demonios, sino nuestra carne. Gálatas 5, Primera de Juan 5:18, Santiago 1, del 12, 13 al 14. Son muchos textos, mis hermanos, que nos hacen ver que lo que se manifiesta en nosotros no solamente son demonios o no son demonios, sino nuestro deseo carnal. Muchas veces decimos, oye, nos hemos inventado mucha cantidad de demonios, el demonio de la flojera, el demonio de glotonería, espíritus de muchas cosas, de sueño, y queremos justificar todo lo que hacemos atribuyéndoselo a un demonio, a un espíritu. Daba el ejemplo ese día que a veces incluso decimos, no pude llegar al servicio, hermano, porque el espíritu de flojera me tomó, o tengo mi casa hecha un desorden porque el espíritu de flojera habita en mí, cuando realmente a veces lo hacemos para justificar nuestra carne, para justificar lo que estamos haciendo mal. A veces escuchamos también personas en Cristo que han caído en fornicación o en adulterio,
y decimos, es que el espíritu de adulterio me sedujo y yo caí. Cuando en verdad, mi hermano, dice la palabra claramente que cada quien es tocado de acuerdo a su concupiscencia. ¿Qué es esto? De acuerdo a mi deseo carnal, es que yo me dejé seducir. Para todo siempre hay una tentación. Para maquinar, para caer en adulterio, en fornicación, debe ser un acto que tú has planeado. Primeramente viste un hombre o una mujer que te gustó, te resultó atractiva, te acercaste a él, quizás le pediste su número de teléfono y la relación se dio. Pero no es de que el demonio te haya llevado cautivo hacia esa mujer o hacia ese hombre y te haya hecho caer en ese pecado, sino que por tu gusto, te sentiste atraído a él y caíste. Y un ejemplo muy claro nos lo da la palabra en Génesis. Recordemos que Eva tomó el fruto prohibido, pero en ningún momento de la palabra nos dice que el espíritu de la serpiente poseyó el cuerpo de Eva, o que el maligno entró en Eva y la hizo cometer ese acto. En ningún momento nos dice eso. Nos dice que el enemigo acechó a Eva de una manera que le puso el fruto atractivo a su vista, un fruto que ella no se pudo resistir, y ella fue quien lo quiso tomar por propia decisión, porque le resultó algo atractivo, algo agradable. Lo mismo pasa con nosotros. El enemigo es verdad que opera, el enemigo es verdad que nos acecha, pero el enemigo se alimenta de nuestra carne. El enemigo se alimenta de nuestro pecado. Entonces, él cumple su función, él me pone la tentación, él me pone muchas cosas que me distraen de Dios, y es mi voluntad que yo caiga y yo los tome. Entonces, mis hermanos, yo creo que ese tema a lo mejor para algunos fue claro, para otros quizás sea un poco confuso, pero estamos para aclarar dudas. Y pues, mis hermanos, Dios nos ha hecho libres, nos ha dado la libertad en Cristo. Tenemos la libertad que Cristo nos dio. El poder de su sangre en nosotros a través de la cruz del Calvario nos hizo libres de todo pecado, nos hizo libres de todo acto demoníaco. Es nuestro deber como cristianos saber sujetar nuestra carne y hacer morir todos nuestros pecados. Porque dice la palabra que acabamos de leer en Gálatas, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mi hermano, debemos de ser responsables de nuestra vida como creyentes. Nuestra vida como cristianos es difícil, pero tenemos a un Dios que nos ayuda en nuestras pruebas, que nos ayuda en nuestras debilidades. Debemos de someter nuestra vida por completo a Dios. Dice en Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué debo hacer yo como creyente? Someter mi vida a Dios, dedicarme a la obra de Dios, a la oración, al ayuno, a la lectura bíblica, y de inmediato, mi hermano, el diablo no tiene más que venir a buscar a ti, porque tú has cerrado todas las puertas y no le queda otra más que huir de tu vida, porque ahí no va a encontrar más de qué alimentarse. Espero que haya sido de bendición este mensaje, mis hermanos. Que Dios te bendiga y que tengas muy bonito día.